Soy Adaurora Sánchez Peña, profesora investigadora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y actualmente tengo el honor de ser la directora del mismo plantel. Mi interés por la literatura en general creo que surge de forma particular en la secundaria. Estamos hablando que yo tendría por ahí 11, 12 años porque ingresé un poco antes que el común. Y en ese sentido tuve profesores, profesoras que creo que estimularon de manera especial este gusto por el lenguaje, por el español, por la literatura, y en casa también tuve la fortuna de tener papás y un ambiente que pues promovía precisamente la lectura. Entonces creo que desde esos años nace el gusto por leer y comenzar a escribir poco a poco algunas obras, digamos, de tipo literario. Mis líneas de investigación como profesora investigadora en la Facultad de Letras y Comunicación tienen que ver con literatura mexicana contemporánea, de manera particular con lo que escriben narradoras mexicanas, por una parte, y en otro sentido hacer un trabajo de rescate literario. De niña tuve la oportunidad de estudiar música en el Instituto Universitario de Bellas Artes y luego ya un poquito más grande tuve oportunidad de estudiar también en el Conservatorio de Música de la Universidad Veracruzana. Así es, entonces eso me dio la oportunidad de vincularme a grupos de cámara, grupos orquestales, por ejemplo la Orquesta de Cámara José Levi Reins, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Instituto Colimense de Cultura, que después fue Secretaría de Cultura, etcétera, una serie de agrupaciones musicales. Y llevé siempre muy cerca y hasta la fecha la relación entre música y literatura, porque me parece que además de ser dos lenguajes artísticos muy importantes, tienen una correlación directa. Si tú haces una literatura que es música, es agradable al oído. Entonces hay que jalar a nuestros lectores, lectoras al texto a través de la eufonía, de que suene bien el texto como si se tratase de algo melódico. Y si haces música e interpretas algo, de alguna forma cuentas algo con sonidos. Entonces tienes un público al que le hablas, al que le cuentas algo, una historia, pero a través de sonidos. Entonces siempre encuentro puentes. Mi tesis de licenciatura la hice en torno a una novela que se denomina El acoso y es de Alejo Carpentier, un gran escritor cubano que además era musicólogo. Entonces lo que yo hice es estudiar la novela, pero también estudiar la estructura musical en la que se basó el novelista para construir precisamente su novela. Bueno, no sé si es así, pero si fuera así, que he contribuido como a este posicionamiento o soy parte de la escena literaria con esta importancia que me señalas, pues me hace pensar que he apostado bien por una carrera, por una vocación. Yo creo que es muy importante estudiar lo que uno quiere, lo que uno desea por encima de cualquier otra decisión. Claro, son importantes las condiciones contextuales, laborales, todo ello, pero lo primero es que te guste, que te apasione, porque cuando encuentras un proyecto de vida, cuando encuentras una dirección a dónde ir, no importan los obstáculos, no importa lo que esté a los lados, tú tendrás el impulso, la energía, la pasión para hacerlo. Yo he tenido esa suerte, la suerte de elegir lo que quiero estudiar, dónde lo quiero estudiar. Hice mi licenciatura en la universidad, los posgrados los hice fuera, ¿sí?, de la universidad, y regreso a mi universidad y desde aquí pues trato de aportar en la medida de mis posibilidades, tanto en lo que tiene que ver con la academia como con la creación literaria. Tiene que ver, bueno, con la organización académica de los programas. Nosotros tenemos 4 licenciaturas: comunicación, periodismo, letras hispanoamericanas y lingüística, pero también tenemos una maestría en estudios literarios mexicanos. Entonces, todos estos programas necesitan organizarse y buscar que se cumpla este ideal de la formación integral de nuestros estudiantes, pero también impulsar una serie de actividades culturales extracurriculares
que permitan precisamente que el perfil humanístico, que el perfil profesional que estamos buscando se cumpla. Organizamos también la parte administrativa, buscamos que haya un buen ambiente de trabajo en nuestra facultad, y pues todos los días nos levantamos con la intención de que el espacio de aprendizaje, de enseñanza, sea un espacio motivador para todos y todas las que están implicados aquí. El reto más grande al que me he enfrentado quizás tiene que ver con la falta de información accesible e inmediata en algunos campos. Pongo por caso, por ejemplo, cuando hacemos rescate de textos en los periódicos de un autor del que conocemos 2 líneas biográficas. No se sabe qué pasó con él, solo sabemos cuándo nació, quizás dónde nació, pero no sabemos quiénes son sus padres, si tuvo más familia. Y hemos tenido el gusto, por ejemplo, de redescubrir algunos autores y autoras cuyos textos estaban perdidos en los periódicos. Caso concreto, por ejemplo, de Agustín Santa Cruz, un poeta colimense que vivió en las primeras décadas del siglo XX y que murió muy joven, apenas iba a cumplir los 31 años, imagínense ustedes. Otro caso, el poeta José G. Alcaraz. Ambos poetas tienen una calle en la ciudad de Colima y bueno, nos hablan de que en su momento, en su tiempo histórico, es decir, estamos hablando de principios del siglo XX, fueron personajes importantes en la cultura colimense, pero el tiempo hace que nos vayamos olvidando de ellos. Y si murieron muy jóvenes, que fue el caso de ambos, no alcanzaron a publicar un libro. Entonces nuestro trabajo como investigadores, investigadoras, que es mi caso, es ayudar a recuperar esa obra dispersa en periódicos, en revistas de la época, ya sea en el estado de Colima, en otras ciudades del país, y conformar un libro para que lo conozcan nuevos lectores, lectoras, y eso sea ya parte del patrimonio cultural de nuestro estado y del país. Cada texto y cada género creo que tiene sus propios lectores o lectoras a quienes se dirigen. Yo escribo poesía, he escrito también crónica literaria, escribo ensayo, artículo de investigación, y por ahí también tengo algunos cuentos de carácter infantil, cuentos ilustrados. Entonces, bueno, en el caso de este último género, pues desde luego que se dirigen a los niños, a las niñas, generalmente escrito para pequeños entre los 7 y los 12 años, más o menos ese es un sector. En el caso de crónica literaria, donde he recuperado personajes históricos del Colima de ayer, escribo, digamos, para todo público, quizás jóvenes, adultos. Entonces, es un poco esto que comentábamos, depende el género que estoy eligiendo, es como estamos definiendo también nuestros receptores. Ante la pregunta de qué puedo compartir, qué puedo decirles a los jóvenes que quieren escribir, que quizás es el miedo lo que les detiene a compartir o a publicar algo, yo les diría justamente eso, que pierdan el miedo. Hay un derecho importantísimo que debemos todos ejercer, que es autoconocernos. Y muchas veces la escritura tiene que ver con ese proceso primero de autorrevelación. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde camino? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué necesito? Eso es muy importante. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Y la escritura puede ser un medio, un camino para saberlo. Luego lo comparto y cada vez voy a ir encontrando los mecanismos más idóneos, puliendo el texto, los recursos, hasta hacer a lo mejor un texto de carácter artístico que tenga otra dimensión y que pueda publicar ya más oficialmente. Pero no le tengan miedo, no se autolimiten, sean ustedes los promotores de sí mismos. Su voz siempre cuenta, entonces búsquense, encuéntrense por los caminos y por los recursos que tengan a la mano. La escritura de verdad puede ser uno de ellos.